Buen mediodía aquí en Israel, seguramente en la mañana, en algunos otros lugares, o muy temprano en la mañana. Retomamos Bezrat Hashem hoy, este viernes, este Erev Shabbat Kodesh, último Shabbat del año, Perashat Nitzavim Vayelech, Perashiot que representan el tiempo de despedida de Moshe Rabenu del escenario del pueblo de Israel, pero por cierto que su voz es incansable, así como su presencia inagotable, y de una u otra manera, si bien ha concluido la transmisión de la mayor parte de las mitzvot en este Humash de Barim, será el tiempo también de acercarse al pueblo de Israel con el objetivo de advertir, pero no tan solo advertir como amenaza. Nosotros comprendemos mal la palabra advertir, sino que le azhir es no solamente precaver o advertir a través de la palabra, sino también leazhir, como explican los Jajamim, tiene su raíz en la palabra Zohar, y Zohar significa resplandor, significa luminosidad. Moshe Rabenu lo que intenta por sobre todas las cosas es echar un haz de luz sobre la vida del pueblo judío, más que nada para cuando los tiempos de la oscuridad arremetan contra esa existencia tan particular que ha creado el Todopoderoso con su gran bondad, permitiéndonos a nosotros trascender esas barreras del tiempo me refiero a tiempos que no imaginaríamos que hoy el pueblo de Israel estaría en pie. Estamos hablando y estudiando a través de nuestro Alei Shur, del libro, la obra tal vez superior, magna de Rav Shlomo Wolbe Zatzal. Estamos estudiando en todo este esquema de lo que es la tarea moral, la impronta moral y ética del ser humano. Entramos a un área un tanto compleja que hablaba y que habla sobre el tema del kabod, que habla acerca del honor, de la dignidad del ser humano y todos los componentes que tiene ese kabod. El último punto que empezamos a estudiar en la novena conferencia del Rab hablaba acerca de ahora el kabod respecto a la Torá y a sus estudiosos. Y no hay ninguna duda de que ese concepto de Tenú Kavod la Torá, por un lado concederle el honor, la gloria, la dignidad a la Torá, como lo cantamos, por ejemplo, en una fiesta próxima, a aparecer casi dentro de un mes, Simchat Torah, Tisu besimhu besimchat Torah, Utenu Kavod la Torá, alegraos y regocijaos en Simchat Torah y concededle Kavod a la Torá, no perder de nunca ese vínculo del kabod con el texto de la Torá, y por eso cada vez que la Torá sagrada sale en las sinagogas, todo el mundo se pone de pie. Cuando es leída, las personas pueden estar sentadas, pero en el momento que la Torá se concluye y va nuevamente a ser guardada en el Arón HaKodesh, todo el mundo se pone de pie. De una u otra manera, eso también representa el rendir kabod a la Torá, el hecho de que tanto de la alzara, del lugar reservado para las señoras, veamos cómo esas manos de las señoras, que siempre son manos que se extienden permanentemente porque alcanzan a todo, se extienden esas manos para poder hacer el gesto de un beso a la Sefer Torah, así como los hombres también extienden con mucha menor extensión sus manos para poder dar un beso a la Torah que pasa entre ellos. Eso es dar cabot la Torah. Pero también dice decía el Repolve, conceder honor a los que la estudian. Y de una u otra manera, los estudiosos de la Torá son aquellos que logran alcanzar un tiempo de Jochma, de los Jajamim. Y por eso decía el rey Shlomo, Jajamim kabod inhal. Los sabios van a ser los herederos del kabod. A ellos también hay que dirigir y por lo tanto, como les enseño siempre a mis alumnos, cuando van a entrevistar o van a una presencia frente a un bendín, nunca se le dice al Rab atá, nunca se le trata de tú, como de vos en Argentina. Siempre a nosotros nos educaron decir que vos a Rab.
Como de Rab es la forma en la cual se le dirige a la persona estudiosa de la Torah. No lo estoy diciendo en mi condición personal desde ya. A mí me pueden llamar como ustedes quieran, pero no hace falta decir que vos de Rab Mordejai, Rab Narabi, como quieran llamarlo. Pero en última instancia es importante que cuando nos vinculamos con alguien que no conocemos, podamos dirigirnos entonces y decir que vos de Rab, porque es una persona que merece el respeto de la Torah. Entonces, el Rab Wolbe aquí nos decía, obviamente, una advertencia muy importante, Kola Gadol Mejaveró Itzro Gadol Emet, diciéndonos que toda aquella persona que es más grande en sabiduría que su prójimo, o sea que es un jajam, su impulso también es más fuerte. O sea que cuando la persona se hace más importante que su prójimo por medio del estudio de la Torá, también su impulso negativo, decía el Rab, se vuelve más poderoso, obviamente, y entonces debemos tener mucho, mucho cuidado porque antes de ser un estudioso de la Torá, naturalmente su impulso físico corporal era lo mayoritario, pero ahora eres una persona que se ha, digamos, trasuntado en el mundo de lo espiritual. Y entonces, obviamente, el Rab Volve nos recordaba, yo estoy recordando que hace 2 semanas que lo estudiamos, que todos los temas inherentes a lo que es el servir a Kadosh Baruj Hu, tenemos también algo que ver con esa búsqueda del honor o con la sensibilidad al honor. Y esto también, obviamente, decían los Jajamim, dice Ramjal, precisamente Rabbi Moshe Haim Luzzatto, el autor de Mesilat Yesharim, a quien estudiamos todos los Shabbatot por la tarde, Baruch Hashem. El Ramjal decía un punto fundamental, y Efshar liot Eved Neeman lekono, se torna imposible ser un fiel servidor a Dios, kol zman shehu chas al hakavot atzmi, todo el tiempo que la persona está considerando su propio honor y dignidad. Y al kol panim, porque de todas formas, porque cuanto tanto la persona está cuidando y custodiando que el honor que le tengan los demás, va a perder el sentido del kabod por el cielo. Y entonces, obviamente, esto también es un riesgo muy importante. Y a partir de aquí, el Rab Wolbe nos hablaba acerca de cómo deberíamos, ¿cierto? Eh, ser entrenados, cómo deberíamos estudiar. Yo hablaba hace 2 semanas de que tal vez todo su libro es un libro de coaching, cómo lograr cambiar algunos aspectos que parecen que están anquilosados en nosotros y que parecerían ser casi imposible poder cambiarlos o poder modificarlos. Yo soy de los que piensan generalmente que todo es posible. Mientras tengamos un hálito de vida, siempre es posible modificar lo que sea necesario modificar. A veces nos cuesta más, a veces nos cuesta menos. Bien, vamos a ver entonces a partir de ahora. Dice Rab, "Kasher tzrichim la'asot mitzvah o levarech braja", cuando tengo que cumplir con una mitzvah, o tal vez decir una braja. Y en esto nos pasó a todos. ¿Delante de quién? Delante de personas que son porkei ol. Porkei ol significa personas que en algún momento pudieron ser observantes, eran medianamente religiosos y de repente, de un momento a otro, dejaron de ser. Son mis hermanos judíos. ¿Y cuál es la actitud de la persona? Cuando tiene que hacer una mitzvah o decir una brajá, dice revuelve un fenómeno que es muy común. Alulim leitvayesh mehem. Solemos sentir un poco de pena, como dicen en Colombia, vergüenza en porteño, en Argentina. Solemos avergonzarnos por parte de ellos. Sí, y a veces lo decimos en voz baja, para que no nos escuchen, o prácticamente lo hacemos todo rápidamente para que no presten atención a lo que estamos haciendo, pero es una cosa calcada, como decimos, ¿no? Es una definición realmente excelente del rap. Y entonces él dice, esto no es una pena, una vergüenza verdadera, sino que es, yo tengo miedo, Sheyezalzelu bijudo,
que esas personas que están y que no comprenden lo que hago y digo una brajá, ellos me desprecian, me rebajen en mi honor. O sea que a veces lo hago, lo que hago para preservar mi kabod. Y también surge también esa realidad. Por otro lado, dice, cuando una persona se encuentra entre personas que cuidan Torah o mitzvot, entonces, alul leishtadel davka la azota hizo mitzvah que de cuando está en el contorno o el entorno de personas religiosas, la persona esa, para mal lo dice, estará buscando hacer una mitzvah para que todo el mundo lo honre y lo dignifique y digan, ah, mira qué importante todo lo que está haciendo esta persona. Es muy interesante estos fenómenos que pasan y solamente pasan con nosotros, ¿no? Los seres humanos. Al Shnaim Ele, Ba'a Zarabe Seif Arishon Beshulchan Aruch. Sobre estos dos personajes, aquel que se avergüenza de hacer las cosas delante de la gente, delante de gente que no es religiosa, y aquel que delante de gente religiosa hace una mitzvah para que la gente lo alabe, sobre eso dice el primer seif, el primer inciso de nuestro Shulchan Aruch, Velo yitbayesh mipnei bnei adam ha'ma'aligim alav be'avodat Hashem yitbarach, gam be'atznei alech. Y que no se avergüence, que no tenga vergüenza por de los seres humanos que se burlan sobre él, por todo lo que él suele realizar desde el punto de vista de su servicio a Dios, incluso, dice, incluso, Beatzne Alej, en ser una persona humilde, en ser una persona recatada. También eso debemos hacerlo delante de todo el mundo para que nos conozcan, obviamente, de verdad. Y esto es muy bonito porque en última instancia nos llama a buscar o a realizar una búsqueda muy esencial en la vida, que es la búsqueda de la autenticidad, ¿no? Esa búsqueda que es a veces difícil de encontrar. Y esto es obviamente de la definición que decía el Mesilat Yesharim, la senda de los justos, de los rectos, de Luzzatto, con respecto a Yenatseach HaMelchama Min HaTzadim, que pueda vencer en la batalla por los lados, o sea, teniendo en cuenta todo el componente. Dice, Levatel Kol Busha, primero y principal, un lado es que yo anule toda vergüenza, toda pena al hacer una mitzvah cuando me encuentro en personas que seguramente se están burlando de mí o seguramente no comprenderán lo que estoy haciendo. Abaleatzni alejet, pero debemos ser muy moderados, caminar con mucha humildad, y esa es para mí la esencia de todo lo que representa el vivir como Yehudí en tiempos de la posmodernidad. Atzene alejet, pero cuando la persona pueda caminar humildemente en el cumplimiento de una mitzvah, cuando se encuentra entre personas que cumplen la mitzvah, no sobresalir. A veces, bueno, son ejemplos que se dan, que se ven, y que realmente, si el Rab Volve habla de esto, es porque un hecho es algo fáctico. Esto pasa. Y a veces la persona quiere sobresalir en el entorno de personas religiosas. Dice Rab, la verdad, si tú me preguntas cómo hago para entrenarte en todo esto, me parece que es un tanto difícil establecer un coaching en este camino. Pero nosotros debemos estar siempre atentos que en cada lugar nos acecha la búsqueda insidiosa del honor. Y y si queremos que nuestro servir a Dios transcurra por lo que es el concepto de tahorá, de pureza, entonces debemos tener una guerra permanente con el instinto de los honores. Avanza Rav y nos dice, a veces se produce un escenario en el cual tú tenés que decirle a alguien que no se ha comportado apropiadamente, ¿no es cierto? En algún punto en particular, que a ti lo viste que estuvo mal, o algo personalmente que me tocó a mí. Y entonces dice,
esa persona a veces tiene que hacerlo y en vez de amonestarlo y llamarle la atención y decirle, no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que su honorabilidad como ser humano, como persona para ese otro, se pueda ver perjudicada o dañada. O sea, dice Revolve, acabó Mojía. Si tú me preguntas qué es lo que mueve aquí los cielos y la tierra, es el cabot, no hay ninguna duda. Todo maneja el cabot. El cabot es un camino no de lo mejor. De todas maneras, cuando hay necesidad de demostrarle a alguien eh, algo que hizo mal, no tenemos que retroceder de nuestra búsqueda y si no tenemos que decir, como dice el profeta Jeremías, que nadie más que él fue eh, perseguido por toda la casa de Israel como un profeta que anunció la destrucción del pueblo judío. Y entonces, Santi Panaika Jalamish Baedak y luego Yeshayahu dice en su capítulo 50, he puesto mi rostro como la piedra y lo Evosh. Y entonces dice Baedak y lo Evosh. Y yo sé que no voy a tener ya vergüenza ni pena. Muy bien, un punto más, tenemos 2 puntos más para terminar con esta conferencia. Gama tzarich lefayez javero alul להתחמק מזה עם כל מיני תצדקים. Dice la persona que tiene que conciliar, buscar un punto de encuentro, un punto de convergencia con su prójimo, puede eventualmente no tener en cuenta ninguno de estos aspectos que estamos hablando, porque obviamente tendríamos todo tipo de justificativos. ¿Por qué? Que no rocele ajnia atzmo lefanav, porque no quiere someterse esa persona a sí mismo delante de él. Y dice Revolve, la persona debe también en esto anular su kavod u lefayez kadin y tiene que reconciliarse con él. No hay forma de escapar a la realidad. Y ese fius, lefayez, que es buscar el punto de encuentro y el punto de pius, no es renunciable. El ser humano tiene que ser renunciable y para eso, obviamente, tiene que levantar el kebodó, tiene que anular todo su honor. Les vamos a dar un ejemplo para que todo el mundo lo considere. Cuando nosotros llegamos, ahora que estamos terminando el Humash de Badim y entraremos en el apasionante Humash de Bereshit. Bueno, sabemos que hay una anteúltima perashá que se llama Baigash y se llama así porque la perashá comienza diciendo Baigash el Yehuda Bayom y se acercó a él Yehuda y le dijo, ¿de quién estamos hablando? Imagino que la memoria ya de cada uno de ustedes se está movilizando. Yehudá es aquel hijo de Jacob que ahora va a ser el protagonista para retener a Benjamín, que corre el riesgo de pasar a ser esclavo de por vida de quién? De Yosef, de su hermano Yosef. Porque obviamente Yosef había pergeniado todo este escenario de manera tal que Benjamín haya robado la copa, la famosa copa con la cual hacía prestidigitación, etcétera, y de una u otra manera la condición era que quien era ladrón se quedaría como esclavo de Yosef. Bueno, los hermanos quedaron anonadados. Y el que decide tomar la iniciativa, ¿quién es? Yehuda. Vaigash elav Yehuda. Y se acercó a él Yehuda y dijo, Vi Adoní, por favor, mi señor, Yedaberna Abdeja Dabar Beosne Adoní. Permite hablar a tu siervo una palabra a los oídos de mi señor, Bealijar Apeja Beabdeja, y no se vaya a enojar mi señor con vuestro esclavo, Kijamoja que paró, porque hablar contigo es como hablar delante del faraón. ¿Quién es Yehuda? Ahí está Yehuda le Kochó, cantamos en el Alel, ahora en Sukkot. Y Yehudá fue su santidad, quiere decir, llegó al plano máximo de los hermanos. Yehudá es aquella persona que sabe reconocer cuando se ha equivocado, como lo hizo con su nuera Tamar. Sadeká Mimeni, ella es más justa que yo.
cuando obviamente la mandó a matar cuando se enteró que estaba embarazada y allí se enteró que el embarazo era de él. Pero en este caso, Yehudá está hablando delante de que es el monarca de Egipto, después del faraón. Yedaber na abdeja davar beosne Adoní. Abdeja una vez, tu esclavo, abdeja dos veces. Adoní Sha'alet Abadav, mi señor preguntó a sus esclavos. Entonces, todo el tiempo aparece la reiteración, obviamente, del esclavo. Patomer el abadeja, y nos dijiste a vuestros esclavos, y le dijimos a nuestro señor, etcétera, Patomer el abadeja, y volviste a decir a tus esclavos. Aquí lo que pasa es que para el piús, que es lo que está hablando el Rab, necesitamos renunciar al cabot. Si Yehudá se hubiera quedado plantado en lo que el Midrash, uno de los Midrashim, supone que pasó en ese momento, que cuando Yosef dijo que el niño se iba a quedar esclavo, en ese momento parecería ser que los hermanos desenvainaron sus espadas y dijeron, hasta aquí, iban a producir una matanza total. Pero Baruch Hashem no pasó eso. Pasó que Yehudá se entiende con Yosef sin espadas. Puede entenderse con Yosef con palabras. Puede le fallezoto. Yehudá alcanza a tocar la fibra más íntima de Yosef, porque en última instancia cada uno de ellos, tanto Yosef como gobernador de Egipto, no era un puesto menor, y Yehudá como aquel que era obviamente el líder en sus hermanos, a pesar de que había perdido esa condición de liderazgo, ambos deciden lefayez, logran conciliar. Y esa es una tarea importante. El sexto punto final de esta novena conferencia dice el Rabolve, a la simja mitzvot kataba Rambam besof ilhot lulav, sobre el regocijo y la alegría que se nos debe procurar o que debemos tener en el cumplimiento de las mitzvot, escribió el Rambam al final de las leyes que hablan sobre lulav. Las leyes de lulav son aquellas que hablan de las cuatro especies. השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האלוקים שציווה בה עבודה גדולה היא. La alegría que habrá de regocijarse el hombre en la confección de una mitzvah y en el amor a Dios que fue ordenado a través de una abodá gedolai, es una tarea muy, muy grande. Asimjá, la alegría que sabrá de regocijar el ser humano al cumplir una mitzvah en el amor a Dios que ha ordenado la mitzvah, es una abodá, es una tarea muy, muy grande. Y toda aquella persona, dice Rambam, que se impide a sí mismo esta alegría, es loable que esa persona se le cobre esa falta, porque nos dijo la Perashá de Kitabó que el exilio del pueblo judío, leímos el sábado pasado, responde a un solo motivo. El exilio de Am Israel de su tierra, el exilio, el ser echados, expulsados de la tierra, responde a un solo motivo. Y lo dice en forma tan mamás fuerte Moshe Rabenu, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, por cuanto no serviste a Hashem tu Dios con alegría y con todo lo que tenías, porque tenías todo. Berrov Kol, Betub Levav, con la bondad de tu corazón. Dice, y toda aquella persona que busca y rebusca dentro de sí y se brinda honor, autos honores a él mismo, Mitkabet Be'enav Bimkomot Elu, y se da el kabod delante de esta gente en esos lugares, dice Rambam, esa persona es Joté, es un pecador de Shoté, y también es un tonto. Y por eso nos advirtió Shelomo Amelech y dijo, Alti tadar lifnei melech, no te vanaglories delante del. El ser humano tiene que saber, como decimos siempre, muchas sinagogas lo tienen escrito en su frente, y después
nosotros lo tenemos escrito entre los ojos, que es lo más importante. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Yo tengo a Dios delante mío siempre. Delante quiere decir en cualquier dirección que yo me dirija. Y por lo tanto, el Rab Volve dice, lo más trascendente que tenemos que tener aquí, altitadar lifnei melech, no te vanaglories delante del rey. Y toda aquella persona que se humilla, se rebaja, umekel gufo bimkomot elu, y reduce todas las apetencias materiales en estos lugares, huagadola mejubata obed be'ava. Esa es la persona grande y honorable y que sirve a Dios solamente por amor. Y así David Amelech Israel lo dijo, ben un kaloti od mizot beaiti shafel benai. Y me habré de afrentar más a mí mismo, me habré de avergonzar más conmigo mismo, beaiti shafel benai. Y yo seré shafel benai. Shafel quiere decir una persona que se sienta baja, humilde ante sus propios ojos. Ve'ena gedulá be'akavot era lismoach bifnei Hashem. Y si tú quieres saber cuál es la mayor grandeza del ser humano y cuál es la mayor alegría del ser humano, es lismoach lifnei Hashem. Si quieres saber cuál es el objetivo supremo de todo esto, es alegrarme delante de Dios. De Amelech David me fazdez un tarjer lifnei. Cuando David Amelech trajo el Aarón Berit Hashem a Jerusalén, conquistó Jerusalén como su gran sueño, aunque no pudo construir el Bet HaMikdash, como sabemos, de repente hizo una procesión, una caravana, en la cual vinieron todo el pueblo de Israel acompañando a David, trayendo ese arca de la Torá, y la mujer de él, Midian, Mijal, perdón, lo vio venir en medio de los siervos y de las siervas, y haciendo danzas, haciendo todo tipo de especulaciones artísticas, y le llamó la atención, y por lo tanto que David también con ella tuvo un mal pasar. Nojajnu Lirot, dice el Rab, nos hemos dado cuenta que de todos los ejemplos que hemos visto, hasta dónde la prudencia en el honor que evaluamos a nosotros, nos evaluamos con nosotros mismos, puede llegar a producir un daño irreversible en el honor a Dios. Como dijo el Mesilat Yesharim, el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que es imposible ser un esclavo fiel a su creador todo el tiempo que esa persona todavía está pensando o está tratando de cuidar sus honores. Y esto obviamente nos dice Rab, nos obliga a nosotros a poner un corazón permanente, la atención permanente a lo largo de muchos años, hasta que podamos eventualmente, con ayuda de Dios, desarraigar todas estas formas y modos contrarios de la búsqueda de honor para con nosotros mismos, que en última instancia entorpecen definitivamente nuestra tarea. Mirei pam be pam, pero así muy de vez en cuando, dice, debemos volver a pasar por una etapa de fortalecimiento en esta cosa. O sea que, si bien podemos prestar atención a nuestra primera sesión, vamos a necesitar varias sesiones y siempre tratando de volver a los pasos de donde estudiamos, que lo importante es no solamente de dónde estudias Torah, sino con quién la estudias la Torah. Entonces, que podamos volver sobre esos pasos verdaderamente, dice el Rab, eh, y por supuesto, eh, el Mesilat Yesharim decía que es imposible ser un esclavo fiel para Dios en la medida de que yo todavía me apiado mucho de mi honor personal. Y entonces nos decía que nos tiene que llevar a una atención cuasi permanente hasta que nos acostumbremos, con favor de Dios, a desarraigar todas las muchas y variadas formas y extensas y expertas de esa búsqueda de honores sobre nosotros mismos, que no hay ninguna duda, en el resumen final, es que molestan definitivamente a nuestra tarea frente a Dios. Mirei pam bepam alenu lahzor litkufa shel tzufa. Y el Rab dice, mira, muy así de tiempo en tiempo, vamos a tener que volver sobre todo esto para poder estudiarlo.
Por ahora estamos absorbiendo la teoría, pero tenemos que verlo permanentemente en la práctica. Muy bien, y entonces llegamos a la 10ª conferencia. Nos dice Rab Volve, Kabod, Ugiluy Arko Apnimi Shel Ha'adam U'Davar. Kabod, esto que hablamos de dignidad, de honor, es el descubrir el valor interior de la persona o de una cosa. Ukvod Hashem Itbaraj, U Itgalut Kedushato. Dice, y la gloria, el honor de Akadosh Baruj Hu, eventualmente, es la gloria de Akadosh Baruj Hu, es Itgalut Kedushato, la revelación de su santidad, de la santidad de Dios, que está por encima de todo concepto, de toda definición. Así lo dijimos en la primera conferencia, dice el Rab. Velarnu leatzmenu, hemos tratado de aclararnos para nosotros mismos en los Beadim Ayakodmim, las conferencias anteriores, temas de Kabod y toda la forma en la cual yo debo conducirme en distintos ámbitos de nuestra vida, y hemos aprendido que esto tiene un aspecto holísticamente hablando muy, muy grande, un diámetro demasiado grande. Para terminar con esta maseje, con este tratado de los valores, eventualmente, y el Kabod en particular, deberíamos amplificar un poco el ámbito, un poco más, el Ekef, hasta dónde llega. Hare Garcinan Besium Masejet Avot. Cuando terminamos el tratado de Avot, nos dicen la última masejet, el último tratado, Colma Shebará, Kadosh Erujú, Olamó, Lo Berao, El Alishmotó. Todo lo que creó el santo bendito él en su mundo, no lo creó sino por su honor. Shenemar, Kola Nikra Bishmi, Berishbodi, Berativ, dice todo aquel que fue creado en mi nombre y por mi honor y mi dignidad fue creado, y el Sartiv, Afasitiv, lo formé y también lo hice, Baomar, Asher Imloch Lolam Baed. Y dije, Asher, habrá de reinar por siempre jamás. Muy bonito. De acuerdo entonces a lo que venimos marcando, dice Rambolve, en nuestro camino, vamos a traducir esta baraita, este final de Masejet Avot, con nuestras palabras. Todo lo que creó el santo bendito él en su mundo, no lo creó sino para revelarse. Todo lo que hizo, lo hizo porque él se quería mostrar. De Itgalotbo. Zoy Emet, esa es la verdad, sostiene Ramjal. Kol Briácula, toda la creación, toda. Me'elion Sheban Ibrahim, desde el más elevado de los creados hasta el más bajo de los creados, la Briá, la creación en forma general y en todos sus aspectos positivos, pequeños, todo es Ach Berak Itgalut. Todo es solo Itgalut. Itgalut es revelación de Dios. Tú no tienes cosa que no tenga lugar y no tienes persona que no tenga una hora para ser, eventualmente, para hacer o para encender con ellos alguna chispa, obviamente, de la revelación divina, bendito sea, del Dios. Y esto es lo que canta David Amelech. Shabbat Shalom, Paulina, gracias. Esto es lo que canta David Amelech, eventualmente, cuando nos dice en el Shira Kabot, que es su Shira Kabot, ¿cuál es? El Mizmor que decimos ahora, Mizmor le David, que lo decimos ahora en la entrada del Kabbalat Shabbat. Mizmor le David, Abu Hashem, Bene Elim, Abu Hashem, Kabod Baud. Abu es dar, los Elim, todos los dioses, eventualmente, que consideran la humanidad, Bene Elim, todos los poderosos, Abu Hashem, Kabod Baud. Concededle a Dios, Kabod, gloria, dignidad y fuerza, poder. Por lo tanto, dice, Abu Hashem Kebot Shemo, concederle a Dios el honor a su nombre, Ishtahabul Hashem Behadrat Kodesh, y prosternados ante él, ante ellos, con Hadrat Kodesh, quiere decir con ese esplendor de la santidad. Kol Hashem Alamaim, la voz de Hashem está sobre las aguas, el Akabot Iraim, el Dios del honor Iraim, es decir, ha dado su manifestación
manifestación de voz, sonido, Hashem al Maim Rabim, Hashem sobre las muchas aguas. Entonces dice el Rab Volve, Im bene Elim em al malachim, si los hijos de los Elim representan los poderosos, son los ángeles, o bene Avot Kedoshim, o tal vez podamos aplicar lo que dicen los Jajamim, que los bene Elim fueron los tres hijos de los patriarcas del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces dice, Kulam Nikraim le Akiru le Galot, Uzo Itbaraj Betoch Habriah. Todos son convocados para descubrir, para poder entender y para poder reconocer todo lo que es el poder divino. Usó, esa es la palabra, o usó, Oz, de en medio de la creación. Y esa conciencia es la que lleva a la acción, dice el Rab. Nosotros a veces mitbatlin, es razonable que el ser humano se sienta frente a Dios como si es nada. Eso es de itbatel, no considerarse alguien preeminente. Entonces dice, nosotros nos anulamos, comillas, delante de él. Beishta Havayá, lo hacemos cuando nos hincamos sobre nuestras rodillas, eventualmente sobre nuestros cuerpos. Umeotze Galut, y desde la fuerza de la revelación de Dios, de aquel momento en el cual se produjo la revelación divina, desde esa fuerza, Shofat Gamalenu Kedusha, es de donde fluye, de donde emana sobre nosotros la santidad, como si nos hubiéramos hecho un espejo. Entonces nos reflejamos en esa realidad. ¿Veis? Mar'a, Elea, Beshoralenu Adrat Kodesh. Y en ese momento ya recae sobre nosotros ese concepto de Adrat Kodesh, esa condición de ese resplandor, de esa dignidad de la santidad. Todo esto es y el Akabot Irim, porque el Dios del Kabot se ha producido un sonido estridente, ese trueno, ese rayo que representa Irim, y entonces She'uit Barajú, que él, bendito sea él, con la mayor cantidad de su santidad, de su Kedushá, Ejata It Galut, quiere decir, es el Dios de la revelación. Y nosotros sabemos que es la primera manifestación que ha tenido el Todopoderoso delante de Am Israel, precisamente fue esa manifestación tan importante, tan trascendente de lo que fue la revelación delante del monte Sinai, ante todo el pueblo judío. Como explicamos a nuestros alumnos, casi 4 millones de personas estaban allí contemplando lo que era ese cabot de la presencia divina. Entonces, al derech ze, mitbaer kol hamizmor. De esta forma es como podemos entender este mismor de David, que decimos todos los viernes, y lo decimos de pie, precisamente por tantas invocaciones de a Dios, en total 18, y como dice 18 veces el nombre de Dios está repetido en este mismo de David, los Jajamim nos invitaron a decirlo de pie. Es como si estuviéramos diciendo la Amidad, ¿no? Que ya no es la Amidad, por supuesto, pero como si tuviera 18 bendiciones, y por eso para incorporar en nosotros todas las bendiciones, estamos pidiéndole a Dios que lo quiera mover un poco más. Qué interesante. Entonces, nos dice aquí el Rab Beniflau, y esto es realmente sorprendente, porque la Gemara en Megilá 17b explica que de acuerdo a este mismor y sus 18 menciones que tienen el nombre de Dios, establecieron los sabios de la Knesset Agdolá, la Shmonim. O sea que por este mismor, que tiene 18 menciones del nombre de Dios, los sabios de la gran asamblea decidieron establecer que la amidad nuestra tuviese entonces en ese momento 18 bendiciones. Y si quieres lo puedes ver en Ba'er Abraham sobre el Teilim, que era obviamente del Teilim que había desarrollado el Gaón de Vilna, donde explica en el Mismor 29 que decimos hoy a la noche y también mañana cuando sale la Torá, dice
está todo el orden de las brajot de acuerdo a los pesukim, a los versículos del Mizmor. Una buena idea, ¿no es cierto? Mizmor de David, Abul Hashem Ben Elim, Abul Hashem Kavod Baus, Abul Hashem Kevod Shemot, según Mijao Bol Fanab, etc. Entonces, como que hay muchas cosas que nosotros en la tefilá podemos reconocer también de todo este escenario. Tajlita Olam, dice el Rab, el objetivo, la meta de este mundo es poder descubrir la singularidad, la unidad de Él, bendito sea, en la Geulá, en la redención final. Cuando llegue ese tiempo de la redención final, es cuando todos estemos eventualmente frente a la llegada del Mashiach, no hay ninguna duda, y eso será cuando se anulen completamente las fuerzas del mal. Entonces, se habrá de revelar su unicidad, quiere decir la gloria, el kabod de Akadosh Baruj Hu en todos los aspectos que integran la creación. Sin embargo, dice, el Klal Israel, todo el pueblo de Israel, como estudiamos hoy a la mañana con el Sefat Emet, realmente muy bonita la interpretación del Sefat Emet sobre la Perashá, todo el pueblo de Israel puede llegar a esto también ahora, por medio de su tarea. Y por eso, para eso fuimos creados. Baruch Elokeinu Sheberanu, dijo todo. Decimos todas las mañanas, bendito sea Dios que nos ha creado para su gloria y dignidad. Nada más y nada menos. La gran felicidad y todo lo que representa el regocijo, la algarabía de su ser interior, de la persona de Israel, es que tenga el mérito de una vida donde pueda ser el portador de un nitzot hatán, de una pequeña chispa de esa revelación del kabod de Akadosh Baruj Hu, tanto en su pensamiento como en su palabra, como en sus acciones. Y esto es Abodá Amakifá et Kol HaChaim. Y si ustedes me preguntan, dice Rapolve, esta es una tarea, es una abodá que nos envuelve, que nos rodea para toda la vida. Dice el Sharet Teshuvah, lo cita a el Rab de Yonah Gerundi. Adavar Yadua, la cosa es sabida, que de los caminos de santificar el nombre de Dios, bendito sea, es dar a saber en toda expresión de nuestros labios y en todo lo que insinúa en nuestros ojos y de toda conducta y acción de nuestras manos, que el fundamento del alma vital del ser humano y se vi que lo más hermoso de sus testimonios y lo bueno y lo principal y el beneficio más claro y preciado que hay en él es Abodat Hashem Itbaraj, es el servir al Todopoderoso, Beir Ato y todo su temor, y Betorato y toda su Torah, Kizekol Adam, porque esto es lo que representa el ser humano existencialmente hablando. Bedabar Ze, y todo esto, dice Rabbi Yonah Gerundi, es Kevod Hashem Itbaraj, es la gloria de Hashem Itbaraj. Y termina este capítulo del Kabod diciendo que es imposible reducir una gran tarea dentro de un entrenamiento con alguna conducta en particular en cuanto ella rodea como conducta la vida del ser humano. La persona que se entrena, que se educa en esto, que estudia, ¿no es cierto? Para que la persona que se entrena, para que esto pueda ocurrir, dice, habrá de determinar para sí mismo de época en época, de tanto en tanto, alguna hora cada día en donde la persona intente, pruebe vivir de Jod Shammai, en sentido de honor al Shammai, en honor a Dios. Pero mucho más necesita todo esto, ¿quién? El hombre sabio, el Talmid Jajam, sobre el quien el Rambam escribió en el Ilkut Kiddush Hashem, en las leyes sobre la santificación del nombre de Dios, en Beilhot Yesodea Torah, que están en el primer tomo de su libro del conocimiento, que son las leyes que hablan de los fundamentos de la Torah, dice Rambam,
Veyesh Barim Acherim Shem Bichlal Chilul Hashem. Debe saber que hay otros aspectos que entrarían en todo lo que significa la profanación del nombre de Dios. Y es Sheyase Otam Adam Gadol Betorah, que esta profanación del nombre de Dios ocurre cuando las hace estas cosas negativas una persona grande en Torah y famoso por su hasidut, famoso por su bondad. De Barim Shabriot Merranenin a la que las personas hablan detrás de todo eso después. Beafal Pisha y Nama Berot, y a pesar de que lo que hizo, una cosa simple, Jirul Hashem para el hombre sabio, ¿saben qué es? Como explicaba siempre la Gemara, que la persona va a comprar carne a la carnicería y le lleva 2 kilos de esto, 2 kilos del otro, 2 kilos del otro, 5 kilos de esto, 4 kilos del otro, y le dice, gracias, después te lo pago. Eso se llama Hilul Hashem, nada más y nada menos, porque la gente que va a pensar que ese rabino, ese Talmid Jajam, no le cobra. Entonces toda la carga impositiva de lo que pagan por la carne la cae sobre ellos. Y entonces dice, muy bien, entonces lo importante dice, a pesar de que no sean averot, es una transgresión, decir que lo pago después, dice Hilel Hashem, esta persona profanó el nombre de Dios. Por ejemplo, tomó algo y no pagó por ello, inmediatamente. Está dando el ejemplo general el Rambam. Beushe Yeshlo, pero la verdad es que tenía dinero en su bolsillo. Beninzeu, Amuhrim, Tobeim, Beuma Kifam. Y entonces, como tenía, y los que le vendieron quieren cobrarle, y la persona le dice, no, dame crédito. O ese Talmid Jajam, que los vemos obviamente permanentemente en actitudes risueñas, o comiendo y bebiendo junto con las personas más simples que no son Talmid Jajam y habita entre ellos, o que la forma en que él se dirige a las personas no es una forma lenta, agradable, en quietud, amistosa, eso se llama benajat, con tranquilidad, y no los recibe a las personas con un gesto afable, obviamente, sino que es una persona que permanentemente está en la búsqueda de peleas y discusiones, etcétera. Todo esto, de acuerdo al nivel de grandeza del jajam, tiene que ser mucho más cuidadoso consigo mismo y tiene que comportarse con las criaturas con mucha benevolencia. Y también dice, si este jajam fue muy puntilloso sobre sí mismo y su palabra siempre fue dicha con palabras de tranquilidad para que puedan ser entendibles, de Jajamim Benachat Nishmaim, ¿sí? Maoz dice, habla con las Beriot, con las criaturas de una manera muy agradable. Y también si esa persona, ese Jajam, fue muy cuidadoso consigo mismo y su palabra fue realmente en quietud con las criaturas y está involucrado con ellos, con su forma de vivir y los recibe permanentemente con un gesto afable. Beneelav me'em veino olvam, puede ser ofendido por ellos, pero él jamás los va a ofender. Mejabed laem beafilu mekirimlo, él los trata con mucha honorabilidad y mucha dignidad y ellos a veces son alivianados en su trato para con él. Benose benoten beemuná, y es una persona que comercia, si es comerciante con emuná, veloy arbe bearujot ares yeshivatam, y que no esté en compañía de personas muy ignorantes comiendo en su compañía o disfrutando con ellos, veloy araet tamid el osek Torah, y que siempre se lo pueda notar ocupándose del estudio de la Torah, atuf betzitzit, envuelto en su tzitzit, muhtar betefilim, coronado con tefilim, beose bechol ma'atav lifanim, lifnim yeshuvatadim, y hace de todo lo que hace, de todo cuanto hace, siempre tiene una mirada mucho menos rigurosa de lo que verdaderamente el rigor merece en ese momento y que no se aleje mucho y que tampoco entre a un periodo de absortez, ¿no? De quedarte absorto hasta que todo el mundo lo alabe eventualmente y lo amen a esa persona y desean permanentemente ver el producto de sus acciones, Adeize Kidesh Shem Shamayim. Esa persona santificó el nombre de Dios y sobre él se dijo, Ayomarli, Abdi Ata Israel, Asher Becha Israel. Y me dijo a mí,
tú eres mi siervo Israel, en quien yo me glorifico. Sí, Abul Hashem Bene Elim, Abul Hashem Kabod Baot. Decimos ahora en la tefilá de Kabbalat Shabbat, Abul Hashem Kebod Shemo, concederle a Dios el honor de sus palabras, Ishtahabul Hashem Behadrat Kodesh, ahora, por supuesto, reverenciados delante de Hashem, con una sensación de hadra, de esplendor y de belleza en lo que es el mundo de la santidad. Bueno, hoy hemos tomado unos minutos más, pero queríamos terminar eventualmente con este capítulo 8, que es el capítulo del Kabod, y ahora vamos a llegar a un capítulo 9 que no es muy fácil, porque habla acerca de una actitud que también es común en los seres humanos, que son Hakpada. Hakpada es una persona que es Makpid, y la persona que es Makpid significa que es hiper riguroso, que no permite a nadie ir ni a derecha ni a izquierda, sino que tienen que hacer lo estrictamente que tienen que hacer. Y esa es una persona muy rigurosa, pero vamos a estudiarlo, si Dios quiere, antes de Rosh Hashanah, para que sepamos pedir Rahamim en el Shamayim de parte de nuestro Padre Celestial, que está esperando nuestras plegarias. Shabbat Shalom, Umeborah, que tengamos Ketivá Bajatima Tová. Gracias por acompañarnos, que tengamos buena salud. A toda la gente de Harish, que lo digo aquí a la querida señora Lea, que salude a todos sus hijos y a todos sus nietos eventualmente, y que tengamos un Shabbat Shalom y Shana Tova Umetuká, también para todos ustedes. La querida Kalá, que es nuestra querida Haná, que está estudiando con nosotros. Baruch Hashem, gracias por estar allí con nosotros, bienvenida. A Mordejai Nieto, por supuesto, y a su señora Mayan, a Naftali, al querido Arie Yeshurun, a la señora Evita de Perú, a Rachel Foster, a Malca Yafe, ¿cómo le va? David Rosenberg, que tengamos un Shabbat Shalom, a la familia Incapié, Andrea Oviedo, gracias por toda la ayuda y bienvenida. Shabbat Shalom a la señora Paulina Sisa, Shabbat Tová, para usted también. Y Shaul Pineda, que también nos acompaña en esta hora temprana de Colombia. Muy bien, muchas gracias. Que tengamos Shabbat Shalom, Boraj. Hasta la próxima.